Bienvenidos al episodio número 47 de Pasando Visita. Tenemos un gran invitado, el doctor Hugo Bernabé Alarcón, quien es residente de medicina interna, pero no solo eso. Combina la medicina, la docencia, la investigación, es divulgador médico, es autor de múltiples publicaciones y además tiene hasta libros. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Un gustazo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí presente. Y muy contento de estar acá, ¿eh? Doc, Una la ciudad verdad, muy bonita. muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Queremos preguntarte un montón de cosas y de algo Ok. que es usualmente inusual, ¿no? En los médicos, que es como dedicarse a la edición o cosas, pero de material médico, ¿no? Como tal, o sea, para estarnos actualizando. Sí, claro. Doc, la primera pregunta obligada del podcast, ¿por qué estudiaste medicina? La de cajón, ¿no? Y bueno, Obligatorio. no es algo que me haya llegado así como de un sueño, pero mi papá es médico, entonces yo lo veía desde niño y veía cómo entregaban los pacientes y aliviaba el dolor. Y yo decía, bueno, yo quiero también aliviar el dolor en los pacientes. Y ya conforme iba pasando los años, pues me di cuenta que dije, bueno, voy a estudiar medicina. Mezclaba el pensamiento crítico, analítico, pero sobre todo me di cuenta ya tiempo después que acompañaba al paciente en un estado muy vulnerable y dije, es una labor de servicio y sobre todo algo que me gustaría hacer, aliviar el dolor. Oye, pero ¿tu papá tiene alguna especialidad? No es médico general. Ok, ¿y qué te tocaba ver con él, no? ¿Qué te tocaba vivir? Bueno, en su consultorio, la consulta diaria, ¿no? Y en algunas ocasiones fui con él al hospital cuando era niño, entonces me empapé ya desde muy niño en el ámbito hospitalario. Oye, esa siempre es la pregunta obligada, pero creo que contigo estamos obligados a hacer una segunda pregunta, Ok. que es, ¿cómo te está tratando Guadalajara? ¿Cómo somos los tapatíos de Hombre. anfitriones? Porque acabas de llegar, te acabamos de recibir en tu residencia, Sí, entonces, ¿cómo no, te está yendo? la verdad que me siento muy bien, me siento muy contento. En una ciudad muy bonita, la gente muy amable, la comida fantástica y pues bueno, muy acogedora aquí en Guadalajara. Oye, Escasos días. y otra de las preguntas, porque vas iniciando con tu residencia, Sí. ¿por qué escogiste esa especialidad? Medicina interna, bueno, en el internado pasas por todas las especialidades y dije, cuando pasa algo grave en el hospital, siempre le llaman, medicina interna, medicina interna. Y bueno, llegaban los médicos internistas y resolvían todo. Y me Bueno. gustó muy, bueno, Bueno. en ese sentido, el pensamiento crítico y Oye, lo veía muy ¿pero una complejo. fractura? Bueno, Pero una factura. mis bueno. valoraciones preoperatorias, esas sí no las tienen a tiempo, ¿verdad? Pero unos cracks y dije, yo quiero ser internista. O sea, oye, ¿y no tuviste como ninguna influencia de alguna de las nuevas, de las tantas series ahorita que hay de médicos? Una muy trillada, Doctor House. Eso es un crack ese men. Es Me como, encantó. como su Dios, ¿no? O sea, es su Sí, sí, pastor. sí. Porque mi mamá me decía, oye, pero ¿qué hace un médico internista? Y yo, mamá, como Doctor House, es más o menos lo mismo. O sea, oye, pero es medio irreal también a veces muchas cosas de lo que hace Doctor Ah, House, no, ¿no? O sea, totalmente, ese totalmente. cuate se mete a quirófano y mete mano todo. y no sé Y qué todo es tanta lupus, ¿no? cosa. Sí. Y- Oye, y vamos explorando un poquito de tu carrera. Sí, vamos. Decides estudiar medicina. ¿Dónde estudiaste medicina? Yo soy de Veracruz, pero me fui a la ciudad de Puebla a estudiar en la UAP, la Benemérita. Ahí estuve en la carrera de medicina y la verdad que me gustó mucho. ¿Qué te lleva a elegir Puebla como tu sede, no? Referencias tanto de mi papá, me dijeron es una buena universidad y bueno, lo empecé a buscar en aquellos tiempos y la verdad estaba muy buen rankeada. Siempre has sido, o sea, siempre has tenido la oportunidad o la posibilidad de ser foráneo, entonces, ¿no Sí. te es un tema nuevo ahorita en la residencia el estar fuera de Veracruz? Pues la verdad que nada, porque al principio sí fue un golpe duro cuando migro de Veracruz a Puebla, esa estar solo y demás y no saber ni cocinar ni nada, entonces sí fue un golpe duro, ya que estamos acá, pues ya es como más relajado el tema. Y luego no había Rappi ni Didi. Y luego no había Rappi. Sí, en ese tiempo no había Rappi. Sí. No había Rappi. Oye, y durante la carrera, ¿qué crees que es lo más difícil de cuando inicias a estudiar medicina, no? Porque le digo a los estudiantes que venimos de la preparatoria, a lo mejor sacamos puros dieces y llegas a la facultad de medicina y te das cuenta que ni sabes estudiar. Y creo que es el ritmo, las muchas horas de estudio, pero sobre todo el saber cómo estudiar. La memoria a largo plazo que muchas veces la dejamos por alto. Tu contenido, el tipo de material con el cual eres autor, colaboras, etcétera, hablando en todos los ámbitos, va muy enfocado hacia estudiantes, ¿no? Sí. Tengo entendido.
¿Qué te hubiera gustado que alguien te hubiera dicho en tu etapa de estudiante? Que algún creador, que alguien te hubiera dicho, te hubiera dado un consejo. Un consejo que me hubiera gustado recibir es pues la resiliencia, el ser constante, más que ser brillante, ser constante. Eso me hubiera gustado recibir, ese mensaje. Es que siempre hemos dicho, ¿no? Que la constancia muchas veces le gana a que seas brillante, ¿no? Sí. Sí, Oye, nada más es estar ahí aguantando todo y Aguantando al final, varas. sí, Ay, al los final- embates de al la final medicina. al final lo vas a lograr, ¿no? Oye, ¿el doctor Bernabé tuvo alguna materia favorita, algo que se le dificultara ahí en la universidad? A mí siempre se me dificultó hematología. Hematología fue mi coco, cardiología también me costó muchísimo y algo que me gustó mucho fue pediatría, biología. Esas fueron mis materias favoritas. Oye, y durante la carrera, o sea, eras como el prototipo de estudiante de medicina que todos piensan así, Súper ñoño y batita así. blanca, súper ñoño, sin Te salir, ibas a todo el desayunar con el estetos, di la verdad. sí. No, el primer semestre sí, pero ya después, pues ya no soy mucho de fiestas, pero tampoco era el típico que iba con la bata a todos lados, pero sí me la pasaba mucho tiempo estudiando. O sea, sí le dedicabas mucho tiempo. Mucho tiempo porque me costaba mucho y tenía compañeros que Mm. eran unos cracks y que ellos con nada más leer una vez y yo, puta, yo no puedo, tenía que estar estudiando y estudiando para al menos equipararme a ellos. La competencia sana, ¿sabes? Ajá. Oye, casi siempre se ve como más o menos a qué especialidad vas, ¿no? Desde la carrera. En este caso, ustedes los internistas es bien sabido que estudian demasiado, que todo el tiempo están en libros, libros, libros. Sí. ¿Qué tanto estudiabas tú en la carrera? O sea, ¿cuántas horas le dedicabas a tu estudio y cómo le hacías para dividir tus tiempos, ¿no? Y también que fuera algo sano para tu salud mental. Sí, claro. Pues la facultad de medicina íbamos casi todo el día, pero sí le dedicaba como 4 horas al menos. Además de Al lo, menos, además de lo de la sí, escuela. sí, sí. Recuerdo que me dormía muy tarde y eso es un mito que quiero quitar porque decían, el estudiante de medicina no duerme nunca y es como, no, sí duerme, sí, sí duerme. Y encontré como espacios a optimizar el tiempo porque yo, los primeros semestres yo estudiaba en la madrugada y eso y decía, es que no me está funcionando. No veo en el sentido la calificación, ¿no?, que yo esperaba, pero después me di cuenta que optimizar tiempos y estudiar con conciencia era más que estudiar con cantidad, ¿sabes? ¿Y de qué manera lograste optimizar o distribuir estos tiempos? Me di cuenta que estudiando, viendo videos y después haciendo exámenes, muchos exámenes, y ahorita está lo de Anki, pero yo lo hacía a la antigua, en ese momento no había, era como flashcard, de una pregunta y atrás venía la respuesta y esa fue una de las cosas que como empecé a estudiar. Oye, y que yo me- sé que tu papá es médico y me imagino que él ya te tuvo que haber empezado a platicar desde ese momento que existía un internado, Sí, sí, que sí, sí. existía un servicio social, que si querías ser especialista necesitabas hacer un ENARM. O sea, no te cayó como balde de agua fría eso, ¿no? O sea, no sé si él Eh, también todo el tiempo te estuvo diciendo, no, es que le tienes que echar ganas por esto, esto y esto y Me esto. mencionaba mucho el internado y yo pensaba Ajá. que después del internado se acababa todo, pero después me di cuenta que no. Después me di cuenta que venía el examen Es nacional. que, es Lo que nunca nadie te verdadero. lo No, platica realmente, o sea, creo que tuvo consideración porque si me hubiera dicho todo esto, pues a lo mejor está y le pensaba más. claudicas, ¿no? Sí, le pensaba más, pero lo que me dijo es ve paso a paso nada más. Oye, y dentro del deseo de estudiar medicina, o sea, ¿sí influyó tu papá como que te No, dijera, te totalmente. presionara así, o que él te presionara diciéndote, oye, tienes que ser médico, oye, médico es lo mejor, ¿no? No me decía así directamente tienes que ser médico, pero sí me decía me gustaría que fueras médico, Mm. porque ellos son muy inteligentes. Así me decía. Ok, ok, ok. Y estaría bien que hicieras medicina. Oye, Serías mi hijo favorito Serías si mi hijo estudiaras favorito. medicina. sí, Casi, casi así, ¿no? Entonces, sí, sí influyó. ok. Y cuando te das cuenta que tienes que hacer un internado, ¿cómo decides a dónde irte a hacer tu internado? Em, ¿Cómo fue el escoger la sede? Cuando sales de medicina te arranquean del mayor al menor y en Puebla había muchas sedes y dije yo quiero irme a un público, quiero vivir la experiencia, ver la otra cara de la moneda y pues me fui a un público. Ahí estuve. ¿Y en dónde estuviste? Estuve en una secretaría, estuve en Cholula. ¿Y cómo fue hacer tu internado ahí? La verdad que al principio fue duro. Recuerdo que mi primera guardia fue en medicina interna y yo era el único interno en esa guardia y me dijeron hay que tomar como 20 gasos. Y yo no sabía Eso es tomar una horrible. gasometría. Eso es Y yo le horrible. dije Sí, al es residente, oye, horrible. es que no sé, pero me enseñas. Y el residente, también del primer año residente, se quería morir porque tenía un montón de notas y yo no sabía tomar gasometrías. Entonces, ese fue mi evento canónico, la primera guardia. Y ya después ya me volví un crack tomando gasometrías, pero
Pero al principio sí fue muy Después duro. femoral a todos para más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí fue un cambio drástico de estar en la burbuja de la Facultad de Medicina, donde todos son libros y estudios de gold estándar y demás, y te das cuenta que en la vida real, pues no es así. Oye, fíjate, nunca me había puesto a pensar eso. O sea, siempre es, ¿cómo escogiste esto? ¿Cómo esto? O sea, siempre dices, por promedio, por promedio. Pero nunca me había puesto a pensar que sí es cierto, o sea, nos tienen rankeados. Te O rankean sea, todo realmente relativo. somos un número nada más que va escogiendo Ujú. según qué tan bueno te consideran. Y Sí, eso porque suena feo, ¿no? uno Sí. quisiera un gran instituto, ¿no? Pero pues finalmente está rankeado y hay que ver si la universidad tiene convenios. Es un rollo, es lo que pasa detrás del ranqueo. Bastante complicado. Sí, porque al final, mira tú, yo siento que no dimensionas cuando entras a la carrera como lo importante que es el promedio. O sea, desafortunadamente, ¿no? O sea, un número nunca te va a definir Sí, y a claro. lo mejor yo tenía compañeros que eran brillantes haciendo exámenes y que a lo mejor en la práctica clínica no son buenos. Ah, no, Si no te soy yo. señalas, No, no soy yo. está bien. No, o sea, que son buenos haciendo exámenes, pero malos en la práctica clínica, y hay otros que todo lo contrario, ¿no? O sea, en los exámenes les va muy Súper mal, bien. pero en la clínica son muy resolutivos, muy activos, ¿no? Y hay otros Entonces, que combinamos todo a la perfección. claro que sí. Enos aquí. No sé. No, pero como que entras y dices, vienes con el ritmo de la prepa y dices, ah, pues va a salir y la calificación tal vez no te importa tanto, pero al final te das cuenta que eso es lo que importa todo para decidir dónde te quedas o a dónde te vas. Todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, en medicina todo el tiempo es examen, Y calificación. competir directamente contra tu amigo, contra tu Sí, sí, sí. enemigo, contra todo el mundo estás compitiendo en medicina. Aunque la competencia sea sana, siempre estás rankeado. Siempre. A veces no es sana, A veces no. a veces no, pero Habría que sobre todo tratarla. en medicina se da mucho la competencia insana, la verdad. Muchas Pero, veces sí. pero, o sea, al final esa calificación sí te va a ayudar a escoger un buen lugar o lo que tú consideras que es bueno para ti, ¿no? A lo mejor lo que es bueno para ti tal vez es irte a una institución que tiene un poco más de volumen de pacientes, para otros buscan un poco más de Sí, al comodidad. final tú tienes que pensar en ti, enfocarte en ti, en tus puntos, en tu promedio, y es lo que te va a llevar a hacer la especialidad en el lugar que quieres o hacerla fuera de tu casa, ¿no? O sea, de tu lugar de vivienda. Exacto. Y bueno, yo quería preguntar, de tu internado, ¿cuál fue tu rotación favorita? Tengo dos. Si las rankeamos, tengo dos. Medicina interna y pediatría. Pediatría me ¿Y encanta. por qué te fuiste al lado oscuro? Ay, o sea, no lo puedo creer. Me gustó mucho medicina interna, como fue buena rotación, me encantó. Y después pasé Sí, porque justo a aprendí a tomar pediatría. gases. Aprendí a tomar gases. Después pediatría, me gustó mucho neonato. Y de ahí salió justo el manualito. Después pasé a gineco, que fue mi evento canónico en el internado. ¿Esa no te gustó? No, la verdad que no, es un amor-odio. Gineco sí, obste no, la verdad que fue muy pesado. Respeto mucho a los ginecólogos porque era un lugar de gritos, no, no, un lugar Estrés. muy ahí, peculiar, por así Ajá. decirlo. Pero sí. Y la que no me gustó fue cirugía. Oye, para esta etapa de tu formación, ¿ya habías comenzado con alguna publicación o hacer algo de investigación? Sí, 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 me metí mucho a los veranos de investigación. Hay un programa que se llama Programa Delfín y justo tuve la oportunidad de venir a Guadalajara. Ok. Estuve aquí en el Hospital Civil y uno de mis primeros mentores, alguien que me inspiró mucho, fue el infectólogo Pedro Martínez. Él, más allá de enseñarme medicina, me enseñó el trato humano con los pacientes y muchas cosas de estadística. Y dije, algún día voy a regresar a Guadalajara y pues bueno, ya Mira, estamos aquí acá. estás. Algunos años después. Enos aquí. Y también en el pregrado, pues tuve la oportunidad de colaborar con Magrao Gil en un libro de nefrología, me encantó, y también en unas videoclases. ¿Cómo hiciste eso? Porque realmente para que un alumno, o sea, si de por sí es difícil para alguien ya egresado colaborar con una editorial tan importante como lo es McGraw-Hill, de estudiante no me imagino cómo el Eh, grado de complejidad que tuvo, ¿no? todo salió por un doctor, uno también de mis mentores, el doctor Carlos Parres, nefrólogo, y él me invitó a estar con él, a colaborar, y él tiene muchos libros con esa editorial, entonces ahí trabajé con él y fue de la forma en la que pude colaborar. ¿Y tienes idea de cómo haces como ese match? O sea, ¿cómo llegas con la editorial a decir, oye, a ver,
yo te apoyo, me gustaría hacer revisión, editor de esto. Esa fue mi primera colaboración y la verdad yo ni me lo esperaba porque es algo tan grande Ujú, y como estudiante pues la verdad no dimensionas, ¿no? ujú. Pero todo fue a raíz de ese doctor que me llevó a colaborar con ellos. Oye, pero todos te decían como, oye, la investigación es importante, te va a servir para que puedas entrar a una buena residencia o algo. La verdad que nadie me decía eso. ¿O por O qué sea, lo la verdad que no. empezaste? Ajá. O sea, simplemente Porque porque te me llamó la gustó, atención. me llamó la atención. Tuve una clase de inmunología con un doctor que es infectólogo también. Y él me empezó a llevar a su laboratorio, empezamos a investigar sobre la relación que tenía bacterias en la boca con su repercusión a nivel sistémico. Investigamos mucho de porfiromonas gingivalis y pues ahí me empezó a gustar, a gustar, a gustar, de tal suerte que más que hacerlo por currículum o más que hacerlo por decir yo tengo muchas publicaciones fue porque verdaderamente me gustó. Mm. Oye, y vas avanzando en el internado, terminas tu internado y sabes que viene el servicio social. El servicio, sí, sí, sí. ¿Dónde decides hacer tu servicio social? Tenía 2 plazas y ahí creo que cambié de parecer. Tenía una plaza para pediatría y otra plaza para cardiología. Y estuve con también otro mentor que se llama Pérez Alba, un Ujú. cardiólogo hemodinamista, y pues me fui con él. Ahí en Puebla estuve en una clínica de cardiología y me encantó el servicio porque, y como lo dije al principio, cardiología me costaba demasiado y me sigue costando ahora, más que nada los electros, y pues ahí me encantó el instituto. Oye, Estuve ahí. pero ¿cómo? Bueno, porque viene otro ranqueo, ¿no? Para ahora, para Sí, irte ahí estaba el rankeado. al servicio social. Y en el servicio social, ¿qué retos fueron como los que enfrentaste, ¿no? ¿Qué crees Uf, que fue? creo que fue la etapa más difícil porque venía de pronto el ENARM y el tiempo, no tenía mucho tiempo para estudiar, porque era un servicio social muy absorbente, muy académico, muy asistencial, pero muy absorbente todo el tiempo. Entonces, estudiar para el ENARM y que me pedían 8 horas mínimo de estudio, la verdad que no fue así, lo optimicé en 2 horas diarias y pues alcanzamos la meta. Eso Oye, fue lo difícil. y tú cuando estabas escogiendo el servicio social, ya sabías que querías una especialidad. Sí, totalmente. Y ahí, ¿por qué decidiste irte a uno tan demandante, ¿no? O sea, no lo que pensarías, ¿no? Que tal vez quieres hacer un servicio social un poco más tranquilo, algo tal vez universitario, alguna Sí. plaza que te permitiera estudiar para el examen nacional, ¿no? Sí, muchos de mis compañeros hicieron eso, pero yo les dije, es que yo quiero conocer a las estrellas para algún día yo ser una estrella. Quería aprender de ellos, ¿no? Quería ver cómo se movía todo ese ambiente. Y en Puebla pues estaba un doctor muy reconocido y me fui a conocerlo, Mm. a trabajar con él. Y me inspiró muchísimo y pues bueno, eso fue una de las razones por la que elegí el servicio. Yo sabía que era muy pesado, pero los beneficios fueron grandísimos. Y al final, justamente eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué beneficios o qué ventajas te trajo el haber seleccionado esa plaza de servicio? A nivel académico, a nivel asistencial y sobre todo algo que nadie te menciona en medicina y que me gustaría hacer mucho énfasis son las relaciones que haces mientras vas creciendo, ¿no? Darte a conocer y demás, pero también a nivel académico me ayudó muchísimo. Ya Algunas ven, yo les publicaciones. he dicho siempre eso. Sí. O sea, porque justo nosotros tratamos de sacar la medicina del molde, ¿no? O sea, tratamos de no encajonarte porque el médico es muy dado a que solo medicina y No, te no, no. enfocas 100% en eso y la realidad es que sí, somos una carrera, medicina obviamente necesitamos estar enfocados, pero también necesitamos tener relaciones, conocer personas, hacer algo que se llama networking para que al Exacto. final eso es lo que te va a abrir puertas realmente, porque de nada me sirve, o a mí, por ejemplo, ser el mejor ortopedista, por ejemplo, yo no estoy diciendo que lo sea, pero de nada me serviría hacerlo si al final nadie te va a conocer, ¿no? O sea, tienes que dar a conocer tu trabajo, tienes que relacionarte con personas que puedan abrirte puertas y que puedan facilitarte este camino al final. Sí, claro, totalmente. Y eso nadie te dice, nadie te en la carrera te dice, solamente dicen, hay que ser el mejor, hay que ser el mejor, pero no te enseñan la vida real. Exacto, tienes que tener toda una red de, digámoslo, de comunicación Sí, con todo mundo para que al final puedas lograr tus metas, ¿no? O sea, no vas a totalmente. lograr nada, o sí vas a lograrlo también quizás, pero te va a hacer más difícil las cosas si no conoces a las personas correctas. No, y Exacto. sobre todo, pues también tener algo de presencia, ¿no? Porque al final creo que ya, si no estás relacionado con tu medio, pues también ellos son partes de tus grandes referenciadores, ¿no? O sea, que te van a mandar pacientes. Además, me llama mucho la atención la frase que utilizas de
quise conocer a las estrellas para yo algún día ser una estrella, ¿no? Sí. O sea, quizás suena un poquito Ahí ahí poético. romántico, suena acá romanticón, pero la realidad es esa, ¿no? Al final tú te vas a convertir en las personas que te rodean. Sí, Y si claro. te rodeas de personas exitosas, de médicos que están preocupados por su paciente, que están preocupados por saber más, por aprender, al final tú te vas a convertir en uno de ellos. Justo uno de mis maestros me decía, a ver, Bernabé, el internado no vas a llegar el primer día a operar algo súper difícil, no, tienes que ver a mucha gente haciendo cosas brillantes para que tú algún día lo repliques. Porque tenemos ese mito, ¿no? De que, no, pues vete a un internado público para que hagas manitas, ¿no? Las famosas manitas. Pero en ese sentido tienes que ver gente crack haciendo cosas cracks para que algún día tú lo hagas. Sí, de nada te sirve ver manitas por ver manitas o hacer manitas por hacer manitas. Exacto, exacto. O sea, realmente a quien tú le vayas a aprender, a quien tú vayas a tomar como molde, pues hay que sea alguien que realmente valga la pena Y tomar creo que como ese es otro de inspiración. los mitos, ¿no? Que pensamos que vas a entrar al internado y vas a hacer absolutamente de todo, o sea, que vas a hacer lo que hace el especialista, ¿no? No, pero eres IBM. Exacto. Y veme por esto, y veme por aquello. Pero no, o sea, realmente tú puedes hacer tu internado tan llevadero o tan difícil como tú quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, uno, pues vas a depender mucho de tu equipo, ¿no? Sí. De tus comips y ¿cómo se dice cuando son tus MIP más? No sé cómo decirlo. Nada, sí. O sea, tus MIP más. ¿Tu MIP más? Tu MIP más, tu MIP más y tus comips. Entonces, también creo que es muy importante que tengas una buena relación con ellos porque Totalmente. uno, también ahí te la haces tan fácil o tan difícil, ¿no? Pero el mito es que piensas que vas a llegar a hacer todo lo de los especialistas y no, primero sí necesitas llegar a ver, primero necesitas llegar a saber la teoría, las técnicas y todo, y poco a poco en cada servicio te van a ir soltando a lo mejor manitas para que sí puedas hacer algo, ¿no? Digamos, en pediatría, recibir al niño, poderle dar la reanimación básica. Por ejemplo, acá con nosotros, Ujú. o sea, en trauma, es de que, me voy a ir a rotar a tal lugar. Oye, pero ¿por qué te vas a ir ahí si ahí no vas a operar? O sea, ahí no te van a dejar operar, ahí te van a dejar ver. Pues sí, pero la realidad es que viendo de esa persona que está operando, que es una eminencia en trauma, por ejemplo, pues le vas a aprender más que metiendo cirugías sin razón y sin causa, ¿no? Sí, claro. Y bueno, en el servicio social, ahora sí te empiezas a preparar para el ENARM, ¿no? Sí, Me sí. imagino. ¿Cómo fue tu preparación? ¿Qué Hombre, hiciste? lo ¿Tomaste recuerdo algún y me pongo curso? nervioso. Ah, Justo uno de aquí de me Guadalajara. estremezco. A Ay. mí me pasas una toallita, estás sudando. Un simulador ahorita me viene a la mente. Justo aquí de Guadalajara, el doctor Prieto. El doctor Prieto Maestro. y también en unos otros cursos, el doctor García, el doctor Re también. Maestros. Este, y, mm, Maestros y amigos, Y ahora amigos. podemos decir Ahora eso, ¿eh? podemos decir eso. y la base fue el doctor Prieto y la verdad era un curso muy exigente, los exámenes muy difíciles. Y recuerdo que mis últimos dos meses ya para rumbo al ENAR, me encerré en mi cueva a contestar puros exámenes. Y después llegué al examen nacional y me di cuenta que el examen nacional no era tan difícil como los exámenes de ese curso. O sea, ¿sí crees que el curso Sí, no, y sí. juega una parte muy No, importante para que tú puedas pasar un examen Sí, sí, sí. nacional? Sí, porque te van guiando de cómo estudiar, cómo responder cómo responder una pregunta y sobre todo el pensar analíticamente eso. ¿Qué te Oye, están preguntando? ¿por qué tomaste tantos cursos? Ah, bueno, yo voy a complementar después eso. Sí, de por sí Ansiedad, güey. llevar uno Sí, es no, difícil. creo que Ansiedad. es la ansiedad, el decir, bueno, mi base fue el doctor Querer Prieto abarcar todo. y después tomaba el doctor García algunas cosas, el doctor Rey algunas cosas y se completó todo, pero sí, no sé por qué. Y aquí es donde, No sé por qué. yo quiero preguntar, tal vez te va a meter en un predicamento, porque yo tomé el curso del doctor Prieto, Alan también tomó el curso del doctor Prieto. No puedo hablar de otros cursos porque ni siquiera, o sea, también yo tuve compañeros que combinaban, ¿no? Pero, ¿qué crees que te aporta como cada uno, ¿no? Por decir, a mí lo que me gustó del doctor Prieto fue que te daba una estructura totalmente, o sea, que era muy demandante, era muy demandante. No, Por eso no sé demasiado. cómo hiciste otros cursos No sé. a la vez de hacer ese, ¿no? No sé. Por eso fue mi evento canónico también. Has tenido Eh, muchos, ¿eh? No, digo, creo que cada año tengo un evento canónico. Pero todos tenemos cosas que nos marcan. Oye, ¿y para cuándo se viene el curso del doctor Bernabé? Ah, Creo que ese Porque es ya- uno de ya mis vi que te proyectos. gusta. Sí, ese es uno de mis proyectos a largo plazo, unos 10, 15 años, en las que ya termine mi gran sueño, que es terminar la especialidad. Y una de las cosas que me gusta mucho la academia y es mi sueño también crear un curso para estudiantes de medicina. ¿Has tomado alguna
capacitación o algo que te avale como en docencia? ¿O que haya hecho que te guste tanto la docencia? Algo como tal, un curso que preparación de docencia, la verdad que no. Solo es durante la marcha. La marcha. En la Facultad de Medicina fui instructor de una academia de biología celular un poco tiempo y después nos fuimos a una academia que se llamaba Alexia, que justo es del doctor Carlos Parra, y ahí estuve ahí dando unas clasecitas. Y ya después en McGraw-Hill y ya después pues así, en ¿También redes. con McGraw-Hill te tocó dar alguna Sí, plática? algunas clases, sí. Ok. Tiene una plataforma que tienen ellos. Oye, y yo voy a regresar todavía como a la preparación, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicabas? ¿Cómo dividías? ¿Cómo Eh, los tiempos? Mínimo eran 2 horas al día. Yo sé que es muy poco, pero ya cuando tenía mucho tiempo eran 4, pero mínimo 2 horas. O sea, pero nunca le dedicabas más allá de 4. No. O sea, No, porque no. nos ha tocado entrevistar a personas o incluso amigos que nos han dicho, no, es que yo estudiaba 8 horas, 9 horas, No, sí. 10 horas al A la día. O máquina. incluso yo. Ay, Ah, sí, sí, ¿sí? incluso a mí me tocó, pues. No, sí pasa, pero con el servicio social que era muy absorbente no tenía tanto tiempo. ¿No? Y me estaba volviendo yo loco, yo creo, tanto. Oye, ¿y lo que viste en Tanta tu cosa. servicio social te ayudó para algo del ENAM o no? Sí, no, La verdad. totalmente, porque gran parte de mi examen fue cardiología. Y cuando vinieron las preguntas de cardiología dije, de aquí soy, y era puro infarto. Entonces, ¿A poco? sí. Las, A mí- las yo- difíciles eran pediatría, entonces. Yo me acuerdo que en mi examinar me pusieron de que, según el siguiente electrocardiograma, ¿cuál es el diagnóstico del Y no paciente? venía el Y no venía el electro. electro, o sea, y era como Ah, que, caray. no, pues, ¿qué De pongo? Tin Marín de Dom. Ajá. Y ya es que al ENAR, pues, le vale si te pone las cosas o si no te las dio, tú tienes que poner la Pero este respuesta. NAR, la verdad que estaba muy bien estructurado, no hubo preguntas así como raras, como así preguntas muy ¿Ya, random. ya La verdad mejoró que no. bastante? La verdad que sí. Sí, Tú ¿qué, acuérdate. ¿qué fue lo más Bueno, random que...? fue mi primera NAR, entonces no tengo alguna así, pero alguna pregunta así random, creo que era a los cuántos metros sobre el nivel del mar puede estar la presión ocular a tanto, algo así. La verdad que ya olvidé esa. ¿Qué No fue lo más manches. random en el de nosotros? Yo creo que había uno de a qué temperatura se tenía que lavar la ropa para... Para las alergias, ¿no? Para las Creo, algo así, alergias. para la dermatitis alérgica, Ajá. algo así. Y luego, no me acuerdo si en el de nosotros o en uno que seguía, Algo del camarón. y la velocidad del piojo. Ah, esa no me vino. Y la estudié mucho, Y la pero no me estudié. vino. Sí, la estudié. Esa no me vino. Pero ¿sabes qué? A Creo ver, que ¿cuál es la esas- velocidad que- del piojo? Ay, ni me Yo acuerdo, no como me acuerdo. 2.5 creo. Yo me acuerdo que era 23 algo. O el Yo no me versículo de la acuerdo. Biblia que mencionaba policitemia vera, ¿no? ¿A poco preguntaron eso? Bueno, en este no, pero Ah, en, ¿neta? En en este una no. GPC dice ahí, creo que es el Génesis. Génesis tanto. Ah, sí. Pero esas preguntas siento que al final no definen si te quedas o no. No. O sea, esas son justamente Son para las que ponerte más nos nervioso. enfrascamos y son las que Pero- menos te van a ayudar. Exacto. Este NARM, cuéntanos un poquito porque es yo creo que eres el invitado más reciente que tenemos que ha hecho un ENARM. Entonces, realmente había como que mucha incertidumbre en cómo fue el ENARM, cómo fue el proceso. Platícanos un poquito de todo esto. Bueno, una vez que tienes tu puntuación del ENARM, vienen las diferentes vueltas, ¿no? Hay algunas que se llaman como vuelta cero, que ya lo estaban quitando muchos hospitales, pero este año el ENARM lo respetó. Algunos hospitales antes del ENARM incluso te hacen un examen, seleccionar. Entonces viene la vuelta 1, tienes tu puntaje y te arranquean otra vez en bloques. Y te toca bloque 1, elige cada 15 minutos y así. Y pues bueno, eliges el hospital que tú quieres y ya en esta modalidad tú elegías cualquier especialidad. Ya no había 3 que tú eligieras y esas 3, ¿no? Podías elegir cualquiera. Entonces hubo mucho chapulineo, mucha gente que sacó un gran puntaje y se fue, por ejemplo, a las más peleadas, ¿no? Como Sí, oftalmo, otorrino, trauma también, que es muy peleada. Y pues bueno, así fue. Una vez que eliges, te dan tu constancia y yo elegí un hospital privado y ibas a hacer el proceso todavía al hospital donde te tocó la entrevista y demás exámenes y ya después te dan un resultado favorable o no. Y si no quedas, pues te vas a la segunda vuelta y así hasta la tercera. Oye, Había el mito, bueno, había el mito de que en este examen, porque ya ves que primero pasas el examen, seleccionas hospital, todo eso, y el hospital te puede rechazar en la Ah, sí, entrevista, ¿no? sí, sí, ¿Todavía sí. se puede? Sí. Porque había el mito de Justo- que no se podía ya. No, sí era el miedo. O sea, uno pensaba que, no, pues ya te eligieron y ya no te pueden rechazar, pero no, sí te rechazaban. Sí te o rechazaban. sea, Sí. porque yo también escuché eso, digo. Era como que al principio todos están enojados porque decían, no, pues eliminaste las entrevistas, o sea, viéndolo del lado de adscrito, ¿no? O sea, todos los adscritos decían, es que eliminaste las entrevistas
y ya van a ser como de entrada directa. Y luego como que siempre dijeron, no, sí vas a hacer entrevistas. No. Entonces ya te empezaban a hacer las entrevistas y empecé a ver que sí podían batear gente. ¿Y tú? Si te bateaban, ¿qué pasaba? O sea, ¿cómo Pues te volvías a ibas a otra ingresar? vuelta. Sí, pero ¿cómo volvías a ingresar al sistema? O sea, tenías que meterte algo y poner así como de, no, pues no me la aceptaron. La primera vuelta fue en noviembre, la segunda fue en diciembre y la tercera fue hace unos días, ahorita en febrero. Y pues te rankeaban, pero sí te rechazaban. A mí afortunadamente no me rechazaron, pero sí. ¿Te ¿Pero tocó conocer conociste a que alguien rechazara? que sí rechazaron? Sí, unos que otros sí. ¿Y qué volvías a salir en, oh, te vuelves a meter en Te noviembre y volvían otra vez vuelves a en salir en un diciembre y te septiembre? rankeaban otra vez y ya. Ajá. Ah, ok, ok. Pero no tenías como alguna amonestación porque te rechazaron, ¿no? ¿Y tu examen fue igual que los últimos? O sea, de 250 preguntas, creo, ¿o cuántas eran? 80, ¿no? 280, 280, sí. Sí, me tocó en Puebla el último día. Y ese es un mito que quiero de quitar porque decían, no, el último día es el más difícil. Y creo que es un mito porque, pues, toqué amigos que fue el primer día y dicen, no, estaba muy difícil. Yo el último lo sentí muy fácil, pero creo que es muy relativo en el decir es más difícil el último que el primero. Es más que nada lo que estudias, ¿no? A lo mejor a mí sentí muy fácil porque era cardio. Y no, a lo mejor muy difícil porque era, no sé, tengo amigos que les tocó el mismo examen que yo y dicen, no, estaba súper perro, ¿no? Así como Sí, dicen. porque no han tenido la formación que tú has tenido la oportunidad de tener Ajá, en ¿no? cardio, quizás. Sí, sí, tal vez. ¿Y ese día cómo lo viviste? No, hombre, fue difícil desde que te metes, que te Sí, pasan por... diarrea. Ay, Sí, diarrea. te meten a pues era en Puebla como auditorio muy grande, un montón de doctores, y pasabas por varios filtros y no tienes que tener relojes, ni nada, ni celulares, ni nada. Entrabas, un iPad, y te daban tu tablita, y justo al lado mío había una chava que le cayó una gota a su hoja, y ¿Se le mojó? Sí, se le mojó y se le rompió, No. antes de empezar el examen. No, hubiera entrado en pánico No. ahí yo. Y la chava yo la vi que se puso roja y roja y quería llorar. Y alzó la mano así toda temblorosa y ya, no sé qué pasó, ya no la vi después. Pero Oye, sí porque son... aparte tu Si hojita nos viene estás viendo, foliada. dinos qué pasó. Sí, viene O sea, foliada. ya viene con tu nombre y ese show. Sí, venía Ah, foliada. no, entonces sí está cañón Y un eso, ¿eh? lapicito, sacarle punta y todo, y la verdad sí. Y Mi todo examen, temblando. mi hojita también se mojó nada más, pero de mis lágrimas. Esas así de- lágrimas. cuando estaba- Oye, ¿y tuviste alguna manera de contestar el examen así como de, no sé, en bloques de 20 preguntas, 50 preguntas? Y te Me parabas iba a en caminar, bloques o- de 50. Y te bloques de parabas, ibas 50. al baño, Sí, sí, sí. a tomar agüita. Lo que hice fue 50, tomaba para agua, después iba al baño y después regresaba. Y me tomaba un metil. Dice. Y me tomaba una medida. O muchos hicieron eso, ¿eh? Muchos hicieron eso. Pero De yo hecho, no. esa fue, yo eso hice, o sea, antes del ENARM, antes de llegar me tomé uno, así como, yo creo que ni me sirvió, o sea, pero en mí me calmó, ¿sabes? O ¿Ah, sea, sí? me hizo sentir de que, ya te lo tomaste, ya sabes todo. Eres un genio. Ya sabes todo. Eres un genio. Eres un genio. Y apliqué la misma, o sea, de que hacía 50 preguntas, me paraba al baño y regresaba. 50 preguntas, me paraba al baño, cachetaditas, acá, refrescadita, Sí, sí, sí. y volví a contestar 50. Y Oye. te daban los famosos dulces. Ah, Que sí, la verdad ah, sabían sí. buenísimos. Nunca había probado un dulce tan bueno. No sé si eran los nervios, el hambre, no Eran sé. los nervios. Oye, eran porque los aparte Pero- te dan de los peores dulces que Sí, puede no, haber, nunca ¿no? lo O había sea, visto. Ni marca tenía. ajá, esos dulcecitos que nada más están así enrolladitos, bien mal Sí. enrollados, pero que ni marca tienen. Pero me supo riquísimo. Yo Sí, creo sí, que sí. fue el momento. Pero... Oye, ¿y te tocó vivir algo así bien random en el examen? O sea, de que alguien se pusiera muy nervioso, Pues la de la estuviera hoja. haciendo ruidos. La de la hoja y pues nada, creo que sí fuera la hoja porque sí, la verdad casi, pues sí se puso a llorar, creo. Oye, y ahora si te paras, traes la hoja y la vas a No, ir a no, entregar. iba nervioso porque al lado mío estaba otro doctor que terminó antes que yo y dije, ya terminó y me faltan 10 y las Ay, últimas pero 10 nada más dije, te faltaban 10. y dije, ya, la contesté, así como a la cayera. Y dije, se paró él y yo iba atrás de él, vi que lo pasó y después iba yo temblando y dije, ya, lo pasé. Y me dijeron, ¿cómo te sentiste, doctor? Y yo, creo que bien. Y ya me O sea, dijeron, ¿quién te lo preguntó a quién se la diste la hojita? ajá, y ya vi mi puntaje y dije, me alcanza para todo. Pero al lado hay muchas filas y vi una chava, recuerdo mucho que agarró su hoja, la rompió en ese momento y porque no le fue tan bien y se fue llorando. O sea, vives muchas emociones allá adentro y cuando sales, creo que lo hice en 1 hora 50, cuando sales hay mucha gente aplaudiéndote y lo primero que hice fue pedir un celular prestado y llamarla a mi mamá y decirle, ya lo logré. No, Bueno, pucha. el puntaje que yo planeaba, ¿no? ¿Cuánto sacaste? ¿Cuánto saqué? 70.
70, ok. Y en ese momento tú dijiste, basado en los puntajes anteriores, dijiste, me alcanza para todo. Me alcanza para medicina interna, dije, sí. Ok. Y nunca, no pensaste, porque es un buen puntaje, no pensaste Chapulinear. chapulinear. ¿Nunca pasó por tu mente? No, O la sea, verdad que nunca, no. no estuviste tentado en decir, puta, sí me alcanza medicina interna, pero también sí me alcanza pediatría. Fíjate, Sí. Oye, ¿y en cuánto quedó medicina Pues interna? es que no, pues Ah, es no que sí. sé. Aparte, pues pediatría es medicina interna de niños. O sea, Creo que sí. pero no te llegó a pasar por la mente ya. No, Ahora yo sí ya decía, yo quiero decías ser interno, internista, yo interno. quiero ser internista. Pero no me pasó por mi mente. Porque no me veía ni en oftalmo, ni en otorrino, ni en trauma. No me veía. Y ahora que pues ya estás en el camino de ser internista, ¿no? ¿Tienes pensado derivarte hacia algo o hay algo que te llame ya mucho Mm, la atención? Creo que ahorita que voy es paso a paso porque a lo mejor las diferentes subespecialidades o ramas me llaman la atención, pero creo que ahora voy a ir conociéndolas. Pero sí me gustaría en un momento hacer todavía la sub y la alta. ¿Y tu proceso de selección al final del hospital que te quedaste fue sencillo relativamente? Pues se hicieron exámenes psicológicos, psicométricos, toxicológicos también, y también entrevistas. O sea, Creo ¿te que fue hicieron un difícil. toxicológico? Ajá, bueno, también de enfermedades que no tuvieras. Ah, De rutina, ¿no? ajá. Y En la entrevista, ¿qué te preguntan en una entrevista o cómo preparas una entrevista para aplicar a ujú. una especialidad? Creo que ese fue el punto que me falló porque no lo había preparado. Pero Eso me hubiera gustado que me hubieran la dicho. Pero pregunta, salió. pero creo que sí funcionó. Pero la de cajón, ¿por qué eres hospital? ¿Por qué quieres ser internista? Si has tenido problemas con tus compañeros, ¿qué harías en una situación muy difícil? Y también me preguntaron mucho sobre la vida fuera de medicina, ¿no? Porque también te quieren conocer como persona, no como el académico, ¿no? Porque antes de ser médico somos personas. Y es que sabes que también, digo, no sé, pero yo creo que identifican, porque yo no he estado en esas entrevistas, yo haciéndolas, ¿no? Pero yo creo que han de identificar como las personas que saben que medio chapulinearon y que saben que se van a salir, ¿no? Sí, claro. O sea, y esas son las personas que siento que no agarran, porque saben que al Sí. final te vas a quedar con un residente menos, ¿no? Fíjate que yo pensaba que era difícil determinar tan solo con una entrevista quién es buen candidato y quién no lo es, ¿no? Y probablemente una entrevista sí no es suficiente como para tener idea de la persona, pero sí te da como que ciertas vibes. Sí, sí. Te da como que Ciertas ciertas red flags. vibras, ¿no? Sí, sí, Así sí. como que este tiene ciertas red flags o este se ve que o me está mintiendo muy bien y le estoy creyendo todo o de verdad Preparó es muy bien un el muy buen speech. candidato, ajá. Oye, ¿y cómo fue el tú querer hacer tu residencia en un hospital privado, ¿no? O sea, porque Eh, luego como que está ese, digo, todavía apenas vas a experimentar todo lo que es realmente entrar de lleno al hospital privado, pero se tiene la creencia de que no, es que si entras tú a un privado es peor que un público, ¿no? Partiendo de la idea del inicio de estar con las estrellas para hacer algún día ser una estrella, y también una frase que me gustó mucho fue, no es donde haces la residencia, sino es cómo la haces, ¿no? Tener los estudios pilares y la medicina basada en evidencia, no la medicina basada en la experiencia o con lo que tenemos ahora. Y esa fue una de mis principales pues decisiones por la cual yo decidí estar en un ambiente privado, O sea, la pero academia. sí llegaste a considerar, oye, bueno, tal vez puedo considerar estos hospitales públicos. Sí, también considero algunos aquí. Y pues sí, pero mi primera opción siempre fue un privado. Y ahora sí, ¿por qué Guadalajara? No, hombre, en una ciudad. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? No, hombre, No. ya sabes que ya me voy. No, o sea, pero ¿por qué no a lo mejor alguno en Ciudad de Sí, sí, México? sí. ¿Por qué en Monterrey? Digo, Guadalajara se entiende, es perfecta, ¿no? Pero... Sí, solo Veracruz es bello, pero también Guadalajara. No, desde que estuve en la estancia de investigación dije voy a regresar porque me gustó mucho la academia, el ambiente, los profesores que había ahí que justo están en mi hospital. Ujú. Y dije voy a regresar y fue por eso. Fue por eso y también dije, bueno, también donde voy a vivir muchos años de mi vida. Y Ujú. también vi esa parte, no solo el hospital, sino también el contexto en el que llevaba. Ok. Eso fue. Oye, y en la parte, digamos, de docente, ¿no? ¿Cómo, cómo preparas una clase? O sea, ¿cómo te surge ese nervio de ya quitarte y estar hablando con más personas? Que, digo, a lo mejor ya, ahorita ya pasas a la especialidad, ¿no? Pero en ese momento que tienen como los mismos intereses, que sabes que van a estar diciendo, no,
sí le sabe o no le sabe, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo sí, te sí. quitas ese nervio? ¿El qué dirán? Ajá. Pues bueno, una de cómo preparar una clase es siempre con mnemotecnia, siempre la perla clínica, lo que de verdad te va a servir. Y siempre la preparo así y la hago en 30, 40 minutos. Las clases que me han invitado a dar. Ujú. Ha sido de infartos, de endocrino también, y bueno, algunas otras también de pedia. ¿Y qué crees que Pero es como el error más común que se puede cometer? el error más común, en una clase, Sí. leer las diapositivas, ¿no? Es Que el te las primer pongan- error. Que te las pongan súper cargadas No, aparte, súper ¿no? cargadas, de que no tenga, que no sean atractivamente visuales para que tu atención esté ahí. Y sobre todo que sea un cúmulo de información que solamente agarres, te tomes foto y nunca más vuelvas a ver esa foto, sino que de verdad sea útil lo que te están dando. En cada, en la preparatoria un maestro nos decía, haz tu exposición como si cada slide te la cobraran, como si esa slide la fueras a imprimir para que tú le metas el empeño en esa diapositiva. Ujú. Ese fue un consejo. ¿Y qué crees que es lo más difícil de enseñarle a estudiantes de medicina? O sea, ¿cómo captar su atención? ¿Crees que sí todos están con la disposición de aprender? ¿O qué haces cuando ves a alguien que le estás dando la clase y plum, lo perdiste? Pasa mucho, y eso me pasó mucho en pregrado. Y creo que las técnicas son el dinamismo, el estar preguntando constantemente para que la atención no se pierda. Y no solamente estar tú hablando, sino que también el dinamismo grupal que existe. Pero sí las preguntas así, a ver, tú respóndeme este. Así. O sea, ¿sí sueles preguntar directamente Ajá, a quien ves así como que distraído o a así? veces sí. ¿Sí? Sí, sí, a veces sí. ¿Y te contestan o no? La mayoría de las veces sí. ¿Sí? Sí, la mayoría de las veces sí. Oye, entrando un poquito ahora sí, como ahora sí, de lleno al mundo de los artículos, Ok. ¿no? ¿Cómo es iniciar a hacer un artículo, iniciar a escribir Un pues, artículo. un libro, ¿no? Ahora sí, no sé, platíganos un poquito de lo del Reneo, Lo ¿no? del Reneo. El manual Reneo salió justo en el internado y antes de ir al internado tienes que tener un certificado de reanimación, ¿no? Y ya cuando llegamos al internado te das cuenta que aunque pasaste el examen, aunque pasaste el examen práctico, pues ya cuando recibes un bebé, si el bebé no llora, tú lloras. Entonces, Vaya ya que cuando, sí, sí. vaya que sí. Entonces había muchos internos que estábamos solos a veces, la gran mayoría del tiempo nadie nos vigilaba. Y yo dije, bueno, hay que hacer unas flashcards en donde te diga una checklist de lo que tenías que hacer y recordarte, porque es un mundo de información en medicina, recordarte paso a paso, como una receta de cocina. Y lo hice para Dummies junto con otra doctora. Y después lo elaboramos, les gustó a la empresa donde se adquirió y pues bueno, ahí se comercializa. Y creo que hasta ahora va muy bien, con la única finalidad no de un mérito académico, un mérito en el currículum, sino porque sé que en algún momento le voy a dar a algún interno, a algún residente, incluso a algún médico, a salvar una vida y más que en un bebé. Ujú. La finalidad, como dices, no fue el tener el mérito académico, No, ¿no? para nada. Pero al final, ¿qué te da, hablando propiamente del mérito académico, el tener este manual? Pues sí pesa mucho, si lo ves como para una entrevista, sí pesa mucho, es un tip, sí pesa mucho a nivel académico y pues también he recibido mensajes de personas De que lo han podcast que ocupado. me invitan De podcast que me invitan. De podcast que me invitan a hablar. Ajá. Un sábado tan temprano, Un sábado. Vean lo que hacemos por ustedes. O madrugando, sea, Pero quiero madrugamos que desde sepan las que 7 de la fue su mañana. idea. Sí, a las pero 5 de la no, mañana. porque no se dio cuenta, sin No, querer el error. Pero sí he recibido mensajes de, oye doctor, le hizo manual y la verdad me ayudó mucho, ya en la práctica, ¿no? Y se siente bien de que a lo mejor hice algo bien para ayudar a alguien, porque algo que menciono mucho es estudiamos para darle la oportunidad de vivir a alguien más, y en este caso a un bebito. Este manual Reneo for Dummies, como dice el libro, ¿en qué te basaste para hacerlo? En el manual de reanimación, es un resumen práctico de lo que viene, es un conglomerado de todo lo que viene, lo útil. Y también en las preguntas que te hacen para pasar el examen y también en lo que vas a vivir en el día, desde En la toco. en la toco, ¿no? O sea, voy a hablar desde mi ignorancia porque nunca he escrito un libro, entonces voy a preguntar. Ajá. O sea, por ejemplo, yo puedo agarrar, no sé, un libro y hacer un resumen y publicarlo. Mi idea nunca fue hacer como un libro, fue como un manual y Ajá. después se le dio la estructura de un libro junto con la doctora Mildred y fue así como lo llevamos a alguien que te avale, ¿no? A ver, Que te para avale eso. empezar, mi duda. Diferencia entre libro y manual, porque los dos, pues, Pues uno está o chiquito y el pero otro ¿qué lo está- define, no? O sea, Sí, finalmente un manual yo lo quería hacer para el paso a paso,
Y un libro es un conglomerado de varios expertos, ¿no? Ujú. En este caso es un manual que te menciona el paso a paso a seguir. Y después buscamos el aval justo con un neonatólogo que tiene una empresa grandísima aquí en México. Y pues bueno, él nos dio el aval para... Porque sí, si vas por la calle y dices, yo escribí un libro, pues sí, ¿por quién te avala, no? ¿Cuál aval? Pero, ajá, ¿El ¿cómo? aval de El qué? aval académico, ¿no? El sustentante de decir, yo lo avalo y yo le doy ese respaldo. O sea, ¿Pero de que- hablas de la editorial o de...? En ese caso no fue una editorial como tal, fue un sector ahí de académico. Ah, ok. Entonces, en este caso, por ejemplo, para sacar un libro, avalado por el Colegio de Pediatría. ajá, lo tiene Ajá. que avalar Sí, alguien lo tiene que hablar. una institución educativa. Sí, claro. Ok. Ah, ok, ok. Porque sí, tú puedes publicar cualquier cosa, ¿no? Exacto. Pero, o sea, de aquí a que sea verídico, pues Y, por ejemplo, te basaste en el manual Reneo y lo tienes que, o sea, lo tienes que referenciar, poner en tus... claro, sí, Ok. sí, sí. Aunque todo lo que se puso ahí fue inédito, las imágenes y todo, pero sí nos basamos en eso. Y al final, ya que tienes tu manual, que ya está avalado por alguien, ¿cómo vas y se lo presentas a una editorial? ¿O cuál es el proceso para que se publique? No nos metimos en este caso con una editorial, solamente nos metimos con la empresa que nos dio el aval. Y ya ese se da en los cursos. Pero no es, o sea, ¿se puede comprar en físico, digamos, ese Sí, 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 manualito? se puede comprar en físico. Ahorita está en la ciudad de Puebla y en la Cruz Roja Polanco, Ok. hasta ahora. Oye, y ahora sí, ¿qué diferencia encuentras de hacer el manualito a, por decir, ser revisor con algunos artículos o algo así? El revisor, pues no he sido. Perdón, Pero- de hacer pero es que hiciste artículos, ¿no? Has Sí, sí, sí. colaborado en hacer artículos. Sí, sí, sí. Ajá. Y creo más que nada en pediatría, muchos, y algunos en medicina interna, pero sí es un proceso más, es muy robusto, ¿no? Muy robusto. O sea, ¿y qué es lo que tienes que hacer, no? Si quisieras empezar En este caso, sí, como a un tip, publicar, ¿no? tener un mentor. Y lo que me ayudó mucho como estudiante de pregrado fue los veranos de investigación y tener un mentor que te vaya guiando, en este caso que tenga experiencia en investigación. Por ejemplo, los que estuve son SNI 1 y SNI 2 en el sistema de investigadores. Y ellos te van guiando a cómo hacer un artículo, un metaanálisis o una revisión o una reporte de caso o demás. Y ellos te van guiando cómo hacerlo. Ok. ¿Vas a pasar a lo de verdadero o falso? Sí, yo quiero hacerle lo de verdadero y falso. Paso. Ahí te va. Vamos a pasar. Bueno, es que son dos. Una es como de verdadero y falso y el otro es una sección dinámica en la cual es respuestas rápidas, ¿no? Rápidas. Entonces, Vale. a ver, la primera es el mejor consejo que te dieron en medicina. Escuchar al paciente. El peor consejo que te dieron en medicina. No dormir. O sea, ¿te dijeron que no durmieras? Que no durmiera. Que solamente estuviera leyendo. Y fue como... No, no manches, está bien cañón eso. Oye, Ay. de ahí Está viene tóxico, la está tóxico. pregunta porque mencionas que sí duermes. O sea, ¿cuánto duermes? Pues ahorita como entrando a la residencia, pues poquito, pero... Ahorita no duermo. ahorita no duermo, pero... Estoy siguiendo el Sí. consejo. Estoy siguiendo el consejo. El libro médico que todo estudiante debería de leer. Creo que el de cajón, ¿no? Harrison. Ay, no está tan de cajón. Ay, está tan de cajón. Y no el manual, ¿eh? Ey, no el manual, quiere todo, no quiere el compendio. El error más común que cometen los estudiantes de medicina. Querer aprenderse todo muy rápido. En una noche, ¿no? Para un examen. Pues sí se puede. Algo que te hubiera gustado saber antes de empezar la carrera. Que había un examen nacional. O sea, ¿no te dijo eso tu papá? No. Sí es traición. Yo pensaba Sí, que te daba directo. eso no. A ver, por eso yo también sí había abierto con eso de, oye, me imagino que te coachó No, y así. no. O sea, él no te dejó Me que dejó te fluir. desilusionaras. Me dejó fluir. Tu papá te dijo, oye, hijo, estudia medicina. Sí, sí, me aventó hacia el mar. Vuela. Ahí está Harrison. La habilidad más infravalorada en medicina. La comunicación médico-paciente. Esa es algo que sin duda se deja de lado. Y por último, una especialidad que admires mucho, aparte de la tuya, ¿no? Que admiro mucho. Neonatología. Bueno, que es una sub, ¿no? Bueno, Esa pues, es- Oye, otra cosa que yo quiero abordar y que fue el por qué te conocí, es tu libro de Detrás de la Bata. El detrás de la bata, El sí. Detrás de la Bata. Ese, ¿cómo te nace la idea? ¿Cuál es tu...? Ese lo escribí en el internado. O sea, en el internado ya estabas escribiendo... Era como mi diario. Me gusta mucho escribir. Ok. Entonces lo escribí en el internado y después de que acabé se lo enseñé a alguien, ¿no? Y lo leyó y me dijo, me sentí muy identificado con esto porque marcas lo que muchas veces nosotros no decimos.
¿Y de qué hablas, no? En el En libro. este caso hablo cómo es convertirse en médico desde estudiante de medicina, cómo es pasar el internado y el servicio y cómo convertirte en médico general. Y marco el que detrás de la bata hay una persona que siente, que tiene miedo, que se siente por los pequeños triunfos, ¿no? A lo mejor el pequeño triunfo de estudiante es sacar una gasometría o sentirse parte del equipo, ¿no? Esos son los parámetros que ocupamos, pero más que nada me enfoqué en la resiliencia, en la constancia, y justo al final uno de mis mentores, que es el doctor Rodrigo Álvarez Calderón, me ayudó a escribir un capítulo que se llama La clave del éxito, que hay una fórmula ahí, Ujú. que no se las voy a spoilear para que ustedes lo lean. Para que compren el libro. Que justo viene hasta el final. Y justo viene hasta el final. Y al final nada más dice, compra la parte 2. Es un gancho. Próximamente, coming soon. Ahí lo escribí en la residencia. Oye, yo creo. pero sí, digamos, tú te pones a escribir, ¿no? Y me imagino que alguien te tiene que revisar eso que escribiste, ¿no? Sí. O sea, no para referirme tanto, tal vez, no sé, ortografía, ¿no? Sino que lo que estés escribiendo Sea coherente. sí es lo que quieres decir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y eso quién lo revisa? A nosotros, bueno, acá pasaron, al principio fue aquí coacheo entre íntimo, muy amigos, y después se lo presenté a varios maestros. Ujú. Me dijeron que estaba muy bien, se le dio la coherencia, se le dio la estructura, y después yo no sabía que Amazon te daba, que podías publicar un libro en Amazon. Ujú. Obviamente ellos se quedan todas las ganancias, pero no lo publiqué por el dinero, sino para comunicar ese mensaje que yo tenía. Y ya después lo ¿Pero cómo? subes. O sea, ¿tú lo subes a Amazon? Lo subes a Amazon, ellos lo tienen que revisar para ver si no tiene alguna derechos de autor o algo así, Ajá. y ya después ellos te dicen sí o no. Oye, Y ya se pero queda en Pero la al final plataforma. ellos se quedan con tu libro. Pues sí, sí. Y Es- tú no vas a ganar nada de ese libro. Creo que el 10%. No manches, Entonces sí, nada. casi no, ¿Neta? pero lo publicamos por el amor al arte. Ok. Sí, sí, desde sí. el momento en el que tú lo estabas escribiendo, ¿ibas con la intención de publicarlo? No, solamente como un diario personal, por así decirlo, Ok. sino el cómo me sentía en el momento y después lo fui estructurando y ya después se lo enseñé a alguien que estaba pasando un momento ahí canónico en el internado, se lo enseñé y me dijo, tienes razón. Eso Y, fue el mensaje. y otra de las cosas que llaman la atención es que empiezas a hacer redes sociales. Sí. ¿Cómo decides iniciar a hacer redes sociales? Uy, empezó en la pandemia. Tenía una página que se llamaba Medicoblastos junto con otros amigos y Pues es que iba para ahí... pediatría, güey. Güey, Medicoblastos. creo que esa Sí. página yo la llegué a ver. Medicoblastos.aja Ay, o sea, y era un ajolotito y invitaba a doctores, igual que acá, a dar algunas clases y demás, regalábamos libros, hacíamos rifas con causa y demás. Llega al internado, ya no quisieron seguir con el proyecto, yo le vi como mucho futuro, dije, ahora voy a hacer mi propio proyecto. Y ahí empezó el Doc Berna. Así de sencillo es mi frase, ¿no? Así de sencillo. Y ahí empecé a subir videos y después publicábamos con McGraw Hill unos shorts y me iba yendo bien. Y ya después en servicio social ya me empezaron a dar como pláticas y demás y ahí me empecé a dar más a conocer un poquito. oye, ¿y crees que el hacer redes sociales, digo, empezaste en En el 20. ok, desde que empiezas, ¿crees que te ha traído algún beneficio dentro de tu actuar médico? Sí, sí, totalmente, totalmente. Hoy digo que las redes sociales son como la sección amarilla que antes veíamos, ¿no? Ujú. Antes lo veíamos los doctores en un periódico o así, y justo le digo a mis amigos, es que antes los familiares primero buscan quién es el médico. Si es un joven de 20 a 40 años, te va a buscar en Instagram o TikTok, Ujú. y después un adulto te va a buscar en Google. Entonces las referencias que tengas en redes O sociales Facebook. o Facebook, O Facebook. ese es como el primer gancho, ¿no? De la primera vista hacia la búsqueda de un médico y sí te sirve muchísimo para uno en un futuro pacientes Ujú. y dos en el sentido académico y profesional, que es un arma de doble filo. Si no la sabes ocupar, te funan o Ujú. la haces o la rompes o te invitan aquí al canal. Eso, carajo. Ay. No, pero ¿qué crees que es lo más difícil de hacer redes, no? O sea, te empezaron a tirar hate a lo mejor tus Sí, sí, sí. amigos Sí, o sí, sí. se burlaban o qué, ¿no? O sea, Sí, la verdad que sí recibes hate. Digo, yo no soy tan grande como otros que han invitado, pero doctores que te dicen, ¿tú cómo vas a publicar un libro? ¿Cómo vas a dar una clase si no eres experto? Ese tipo de cuestiones y todos los días te llueve ese hate. Y lo más difícil creo que es saber comunicar la idea. ¿De acuerdo? No es solamente publicar por publicar, sino saber qué quiero transmitir y tu público objetivo, que en este caso son estudiantes de medicina, no se busca inspirar a alguien, sino se busca que este camino es el correcto y el que estoy tomando y que va trayendo beneficios. ¿De acuerdo?
Y el día a día compartimos algunas perlas clínicas, algunos mnemotecnias, algunas cosas útiles, y pues bueno, ahí vamos. Mencionas que te han llegado a decir de que tú cómo vas a publicar si no Sí, eres porque experto, etcétera, etcétera. el niño doctor. ¿Qué es lo que haces justamente para ganar la confianza de la gente que te ve, ¿no? Porque también a nosotros nos ha pasado, o sea, de que incluso a mí adscritos de que es que tú, güey, ¿cómo haces esto si todavía ni sales o cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo ganas la confianza? Hay una frase muy trillada que dicen para ser un crack, para verte como un crack, tienes que ser un crack, ¿no? Tienes que verte como un crack, pero sobre todo serlo, ¿no? Y es la confianza que sabes, ¿no? Sabes de lo que estás hablando. No solamente es aparentar que sabes, sino transmitir que sabes. Esa es la confianza. Y más que nada con los maestros, ¿no? Porque ellos con tanta experiencia que tienen y demás, pues bueno, sí te dicen, bueno, tú apenas estás iniciando, pero algo que quiero dejar muy en claro es la pasión que tú le metes a cada cosa, ¿no? No solamente es el ego médico o el ego académico, sino es la pasión que tú le metes a cada cosa para verte creíble. Veo que también haces muchas cosas así como con causa, con las ganas de ayudar, ese tipo Sí, de sí, sí. cosas, ¿no? Por lo que mencionabas que hacían en Medicoblastos, por ejemplo. Pero dentro de tu currículum también viene que eres... Ay, se me fue lo que iba a De la decir. Cruz Roja. Ah, sí, ajá. Sí, sí, sí. De Antes de la entrar Cruz a Roja. medicina estuve en la Cruz Roja y ahí apoyando en asilos, porque en ese momento no tenía, fui voluntariado, en asilos, ahí iba con los abuelitos y demás, y en alguna otra emergencia que pudiera yo ayudar en ese momento, ¿no? Y tomé algunos cursos de hospital, pero sí fue una labor de servicio que me ha gustado desde siempre, que me nace a mí, no es por nacer por ejemplo, las ganancias del libro, del manualito que han tenido algunas, y del libro detrás de la bata, pues lo dono a una asociación de perritos. ¿A poco? Ujú. Pero eso no se publica porque pues no quiero que se malinterprete, ¿no? Pues Pero ahora lo digo nosotros lo acá. vamos a publicar. Pero ahora lo publicamos Y va acá. a salir en un reel, Va a salir en un reel. aparte. Que compren el libro porque se va a ayudar a perritos. Sí, Entonces, sí, sí. Oye, ¿y qué consejo le podrías dar tú a alguien que quisiera iniciar en redes sociales, o sea, un médico, ¿no? Un médico, bueno, ser conciso, tener tu objetivo, a dónde quieres llegar, el objetivo público que quieres llegar, a estudiantes de medicina, a población en general, pero sobre todo ser auténtico y porque este es un camino bien difícil, porque como es un contenido académico que no bailas o haces cosas para hacer reír a la gente, pues cuesta más subir o rankearte más, pero es tener la idea y hacerlo. En este caso, el primer consejo es hacerlo inmediatamente. Oye, y ahí es donde, Y no mal informar, porque hay muchas charlatanes, eso sí. eso sí. O sea, ¿y tú desde cuándo, o sea, en qué momento de tu formación crees que puedes empezar a hacer redes sociales, ¿no? Ah, eso es un tema que me gustó mucho porque en la Facultad de Medicina un doctor me dijo, tú no puedes publicar nada hasta que seas especialista. Y yo a mí me dije, pues que para ser especialista van a pasar como unos 10, 15 años hasta donde yo quiero estar, y porque ya no no voy a puedo, tener ganas de y ya publicar. no me da ganas de publicar nada. Entonces, en ese sentido, yo dije, no, voy a publicar para estudiantes de medicina con lo que voy aprendiendo. En este caso iba creo que en quinto semestre, iba para los de cuarto, tercero y segundo, con lo que voy aprendiendo, con lo que está validado, para también no errar en los demás. Y creo que no hay nada exacta, sino lo que publiques que sea verídico y sobre todo que tenga sustento académico, ¿no? Si no, luego te funan. Sí, al final de La funa. al final de lo que vayas a hablar, simplemente estar bien referenciado, Sobre con eso. fuentes confiables, y eso pues te da la credibilidad y te da el sustento para poder hablar de algo. A ver, yo he visto Totalmente. con algunos maestros que si dices anulo funa, se anula esa funa. Anulamos funa. Con el PD3. Que claramente son funables. Pero nadie los funa, Pero nadie los porque funa. son piditri. Oye, y ahora sí, ¿qué se viene como para el doctor Bernabé, no? O sea, ¿has pensado en querer hacer alguna subespecialidad o qué, no? ¿O qué proyectos traes? ¿Qué viene después de terminar medicina interna? O bueno, si es que se va a terminar. O bueno, no, de que se va a acabar, se va a acabar. Ok. Pero un proyecto este era mi gran sueño. Desde que inicié medicina dije, yo quiero ser especialista. Pero no sabía que había NARM, entonces, pero ya estamos del otro lado y la verdad que estoy muy contento, muy emocionado, pero sobre todo agradecido ya estoy iniciando la especialidad. Digo, apenas llevo escasos días, pero uno de mis grandes planes es paso a paso, terminar medicina interna y después buscar alguna otra. Me llama mucho el corazón, pero quisiera acabar medicina interna. Oye, ya tuviste tu primer guardia. Sí, sí, sí. ¿Y cómo la viviste? No, hombre, difícil porque el trance
de medicina general a estar en una especialidad como medicina interna que investigan todo, sí fue bastante compleja. La verdad, no dormimos nada y muchos ingresos, muchos A ver, ingresos. dentro de estos días que has llevado, platícanos un poquito de cómo ha sido estos días, ¿no? O sea, Tu pases de dinámica. visita, dinámica, ¿cómo es, no? Pues Un día a día ahorita pues ahí. llegamos, pase de visita. La verdad sí duran mucho los pases de medicina interna. Pero Llegamos, pasamos visita y ya, se mete el sol. Se van, de hecho, se van los que no se quedan de guardia y ya. No, pasan visita y la verdad es muy académico, que es donde más aprende porque sacan diagnósticos de cosas muy complejas. Todos los doctores que me han tocado son muy académicos y siempre ellos te dan la retroalimentación, incluso a veces pues se puede como sugerir, pero más que nada el tema académico. Sí, sí, sí. La verdad que me ha gustado mucho el tema académico. Oye, ¿y Muy top. cómo es el tema de tu guardia? O sea, si les están dando lo de después de las 24 horas, terminas y pum, ¿te vas? ¿O Eh, te quedas un ratillo más? Nos quedamos un ratillo más. Nos quedamos un Otras ratillo más. 24. Otras No, 24. fíjate que, o sea, hablando ahorita del tema de lo de las guardias de las 24 horas, por decir, sí fue todo un tema en el hospital en el que estoy porque claramente hay algunos adscritos que no les gustó Sí, el como tema. ese cambio, ¿no? Y yo creo que no les gustó porque pues se tienen que poner a chambear. O sea, yo hablando del hospital donde tal vez trabajo. ¿Escucharon, compañeros de Pablo? Pues ya lo saben, se los dije. Se los puse en el chat de todos. ¿A poco? Sí, Ok. sí. Mira el tamaño de... Sí, no, pues es que pues sí es cierto, o sea, al final el interno, el estudiante, el residente es un apoyo y no tiene que ser la máquina de chambeo, o sea, no es Sí, el sí, sí. máquina de guerra, no lo es. Está ahí para formarse, no para que Para lo tengas trabajar sí. como trabajador de la institución, ¿no? O sea, no está para eso. Sí. Entonces, sí, o sea, casi 24 horas y se van. Hay otros servicios que sí se quedan un poquito más de tiempo, no te voy a decir toda la jornada, ¿no? Pero se quedan a entregar el paciente, si acaso algún pendientillo que haya quedado de ellos mismos y ya se van. Pero no se quedan más allá de eso, pues. Sí, sí, sí. ¿Contigo cambió ya también eso? Conmigo, o sea, ya está 24. Hay unos que nos seguimos quedando en las post para meternos a quirófano, pero es, Pero es porque selectivo. tú lo decides. Exacto, es Ajá. selectivo. Y los R1 se están yendo como a las 11 más o menos. O sea, porque entregan y después si les quedó algún pendiente o algo, pues lo tienen que hacer. Ujú, Y pues a la hora que termine ese pendiente. El más tarde es que se ha ido creo que es a las 12. ujú. Pero normalmente se iban a las 3 4. Entonces pues ya 4 o 5 horas menos, pues es algo, ¿no? Súper. O sea, ¿y a ti te ha tocado escuchar algo como al respecto de esto? O sea, como que Sí, es un tema muy sí, polémico a ahora que está en favor, en redes contra. y hay muchas dicotomías en las respuestas. Y bueno, tengo un maestro que me decía, entre más horas estés en el hospital, más ves pacientes y más aprendes, porque la residencia es un entrenamiento per se, pero es claro que hoy por hoy la salud mental está en juego, ¿no? Y Tú- más que nada tenemos que ver, no es el tema asistencial tal, pero la academia, ¿no? Porque en un día tú vas a ser el que dé las órdenes. ¿Tú estás a favor o en contra de las guardias de 24 horas? A favor. A favor. Oye, A favor. y hablando un poquito de salud mental, digo, yo sé que vas iniciando y todavía a lo mejor no tienes como un burnout, Sí, todavía no. pero sí lo llegaste y lo pudiste llegar a tener durante tu preparación, Sí, e incluso durante el ENARM, ¿no? Porque es muy exigente. demasiado. ¿Qué crees que es lo que te puede ayudar a mantenerte como más centrado, ¿Enfocado? más enfocado, no Eh, renunciar? Creo que es bien importante las redes de apoyo que tú tengas. Uno puede decir en primera instancia el ejercicio sí es importante, pero las redes de apoyo que te comuniquen confianza, que te den ánimos, y esas son las principales que yo haría, ¿no? Redes de apoyo, el consejo que yo daría ahora, redes de apoyo. ¿Te ha tocado que algunos compañeros durante la carrera, el internado, hayan requerido o que tú creas que es importante que tengamos que ir pues a consejería psicológica, ¿no? Totalmente, sí, totalmente, porque había compañeros que incluso desertaron en la carrera y que algunos otros se requirió el apoyo profesional, en el caso por parte de psicología, para redirigir o ser más resiliente, que es la palabra en medicina, constancia y resiliencia. Ujú. Pero sí, totalmente. Oye, traemos una dinámica. No sé si viste que publicamos una cajita de preguntas Ok, ok. que te íbamos a tener de invitado en el episodio. Y pues la gente
nos hizo algunas preguntas que quieren que te hagamos. Entonces, si estás de acuerdo, que pasemos a esa sección. ¿Le damos? Sí, a ver. Oye, sí te conocen bien, ¿eh? Porque preguntan aquí. Uno que otro. Preguntan aquí. ¿Qué promedio? Su promedio de la facu y cómo le hizo para entrar en su servicio con el doctor Pérez Alba. Promedio fue 9.68. Y con el doctor Pérez Alba, por un doctor que yo conocí en el internado, me llevó y algunos exámenes y demás internos. Y ya fue que ahí pasé. Ok. Entonces no estuvo tan... O sea, pues... Dificilillo. Hablamos... O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, conocer personas que te van a llevar a lugares, ¿no? Exacto. Sí, o sea, muchas veces yo hice el internado en un hospital privado. Y yo lo que digo que el mayor beneficio que me trajo eso fue precisamente conocer a un montón de personas que después trabajé con ellos también durante la preparación del ENARM y que te iban haciendo como esas conexiones. Actualmente ya puedo decir, yo ya lo veía como algo aspiracional, ¿no? Puta, pues yo quiero estar en este hospital, o sea, es de los hospitales más chidos de Guadalajara, de los más prestigiosos, y quiero estar ahí, ¿no? Y siento que me abrió las puertas justamente para poder entrar a ese hospital, ¿no? Porque ya te conocían, incluso hasta el mismo personal, ¿no? Enfermería, camillería y todos, pues ya te los hiciste amigos, ¿no? Y es como más fácil de integrarte y ese es el beneficio que yo le vi a mi internado en un privado, ¿no? Ahí te va. Otro de las preguntas es, ¿alguna vez, bueno, es que esta todavía está muy reciente, ¿no? Lo de si has pensado en renunciar a la residencia. No, pues está muy reciente, pues no. Pero bueno, tal puede vez pasar. pudiste haber entrado y darte cuenta porque te das cuenta desde la primera semana realmente, ¿no? Dices, no es mi lugar, ¿no? Si este no es tu lugar, si no te sentiste cómodo, si a lo mejor chapulineaste y te diste cuenta que no es lo tuyo, Que pues. era para pediatría. Ajá, que tuviste que haber ido para pediatría. Desde el curso de inducción y demás, yo dije que elegí buena sede. Y la primera semana vi a gente crack y dije, wow, estoy en un buen lugar. Muy cansado, sí, pero estoy en un buen lugar. Oye, preguntan también, ¿cuál es el mensaje principal que trata de dar con su libro? Resiliencia, constancia y sobre todo ser buena persona. Esos son los 3 pilares que menciono. Y bueno, más allá, pero es un libro más reflexivo que hace una introspección del estudiante de medicina y sobre todo la introspección en el interno de que, por ejemplo, en un capítulo mencionamos me tocó un cumpleaños en el hospital y bueno, estábamos de guardia y justo en ginecología y demás y pues uno quisiera estar con la familia, con los amigos, lejos de casa, pero pues bueno, eso está así. Así toca. Cuando toca, toca. Oye, otra de las preguntas que esto va a estar medio controversial, ¿de verdad vale la pena estudiar medicina hoy en México? Si regresara unos años antes, diría que totalmente, sí. O sea, no te arrepientes de haber estudiado medicina. La verdad no que te no. ves haciendo nada más. Ni porque mi papá no me dijo que había NARM, la verdad que no. La verdad que no. La verdad que me gusta, Oye, sí hay me cierto apasiona. resentimiento para tu papá, ¿eh? Ya vi. Es que sí se pasó. Me hubieran avisado. Sí. No, está genial. O sea, es muy difícil, pero si le metes pasión está increíble. ¿Se puede tener vida personal mientras estudia medicina? Sí. Sí, es un mito que hay que romper. Que sí puedes tener vida personal, siempre y cuando te optimices tiempos. Y es que tenemos bien marcado ese paradigma, ¿no? De que sí. el médico tiene que estar 24/7 sentado leyendo, ¿no? Sí, el gran parte de tu tiempo va a ser estudiar, pero también hay que dedicar el tiempo de la vida No, y pues tener cotidiana dispersión y y sí. relacionarte y vivir y hacer ejercicio y estar en Disfrutar. podcast y levantarse temprano los sábados. Oye, mi alarma sonó a las 6:30, ¿eh? No sabes cómo Todavía me sufrí. mandó mensaje, porque Alan es muy impuntual. Quiero decirte que fue muy puntual el día de hoy. Suelo ser impuntual. Suele ser impuntual, pero es más, hasta se levantó antes que yo. O sea, ya cuando me levanté yo ya tenía el mensaje de Alan de, es bien temprano. Sí, no, Yo No sé si tú tengas tengo una alguna más. última que sería, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar medicina, pero tiene miedo de no aguantar la carrera? Creo que el punto va más allá del que para estudiar medicina no necesitas ser el chico de puros dieces o el que tenga más conocimiento, sino el más constante o el más disciplinado. Y aquí entramos en el tema de constancia. Yo otra vez lo repito, constancia, disciplina y resiliencia, las redes de apoyo. Pero si de verdad es tu sueño, una vez entrando a medicina te va a apasionar
y no va a haber cosa que te haga renunciar. Si bien durante la carrera va a haber gente que te haga renunciar, porque eso pasa comúnmente, porque la competencia no es, muchas veces no es sana, No es leal. pero mientras tengas, si de verdad es tu sueño, lo vas a sobrellevar. Ese es mi consejo y sobre todo ser muy humano con las demás personas y sobre todo con los pacientes. A veces olvidamos que son libros o es como un examen, pero es personas que están sufriendo y tú debes de ayudarles en este caso. Si bien cuando vamos avanzando en la carrera uno piensa que como estudiante de medicina pues le vas a salvar todo al paciente, pero no. Con escucharlo, con hacerte parte del equipo, pones tu granito de arena para que ese paciente se vaya de alta o que ese paciente tenga una mejor evolución. Ese es mi consejo. Doc, normalmente al final tenemos una sección que se llama Las Indicas y es justo para que des un consejo, pero creo que acabas de dar un gran consejo con esa pregunta que hizo Pablo. Pero bueno, ahora el consejo en Las Indicas... Es que lo vamos a poner un predicamento de vamos- otro consejo, ¿no? Otro consejo, Es que ahora vamos encaminados a alguien que quiera seguir sus pasos. O sea, el publicar, el dar clases, el ser voluntario, Sí. el llegar a ser residente. O sea, ¿qué consejo le darías a ellos, no? Que todo lo hagan con pasión. Esa es la palabra, pasión. Que muchas veces lo damos por olvidado y solo lo hacemos por el mérito académico o por el sentirse con el ego más grande. Pero eso tienes que olvidarlo, si no es hacerlo con pasión. Y quiero recalcar otra vez la frase de estudiamos para dar la oportunidad de vivir a alguien más. Y en este caso, si tú publicas algo académico, estoy seguro que en algún momento alguien le va a ayudar. En algún momento en la guardia o demás y que a lo mejor tú no te des cuenta, pero ayudaste a alguien más y ese alguien más ayudó a una paciente, que esa es la finalidad de lo que estamos haciendo ahora. No somos superhéroes, somos personas que ayudamos a demás personas, pero sin duda alguna mi mayor consejo es la pasión, la constancia, disciplina y sobre todo resiliencia. En México decimos otra frase, pero creo que para vernos más profesionales no la voy a decir, pero resiliencia. Bueno, al final sí salió otro buen consejo, ¿eh? Yo no te quería poner en un predicamento, pero sí salió. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminado el episodio. La verdad es que un episodio muy provechoso para estudiantes. Sobre todo siempre ese ha sido nuestro público, ¿no? O sea, nuestra intención también es que los estudiantes vean las distintas opciones que hay. Creo que tienes un gran perfil y con eso los estudiantes se dan cuenta de que tienen muchas opciones, que el camino no siempre es recto, que cada quien tiene un camino diferente y debe de saber aprovechar ese camino y al final poder lograr sus objetivos y sus metas, ¿no? Por último, ya nada más me gustaría, pues sé que no lo necesitas, pero ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden mandar un mensajito si quieren contactarte, redes. etcétera? Mi red estoy en Instagram principalmente como Bernabé Alarcón, ahí estamos. Principalmente Bernabé, y pueden escribir y yo contesto 24/7. ¿Tienes aparte de Instagram contesta alguna otra 24/7, red ¿eh? social? Sí, Ahí sí contesté. Sí, contesta 24/7. ahí se contesto, solo no me llamen, solo me llamen. Oye, Instagram, Facebook, ahorita estamos creando otra página que se llama Bitácora Médica, donde hice una nueva sección de lo que voy aprendiendo en la residencia, lo vamos poniendo ahí. Y pues bueno, unos tips, ¿de acuerdo? va. Pues, ¿Algo Doc, que quieras agregar, Pablo? pues la verdad es de que muchas gracias por haber No, venido aquí ustedes, con nosotros, ustedes. por ser un episodio de valor para todos, para los estudiantes, digo, también para nosotros como personas, que también aprendemos de todos los que vienen aquí. Ya saben, ustedes que nos están viendo, Ok. si les está gustando, regálenos un like, ahí síganos a todos en Comentario. nuestras redes, comentarios, a quién más quieren que traigamos por acá. Gracias por pasar visita con nosotros, nos vemos en el siguiente pase. Y recuerden, si quieren ser una estrella, rodéense de las estrellas. Exacto. ¿Quieres Hasta ser la un próxima. crack? Tienes que parecer un crack. Adiós. Hasta la próxima.